Dios, muy bien, bienvenidos esta noche, hermanos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ahora quiero decirle que está a su lado, qué bueno es Dios, hermano. Dígale, Dios es bueno para mí. Dígale, Dios es bueno para mí. Muy bien, vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, los versos 40, el verso 40 y el verso 45. Dice Mateo 25, 40, que respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahí se está refiriendo el Señor Jesucristo a él, pues, como rey. Ahora dice el verso 45, y él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Amén. ¿Y usted amén? Ahorita le voy a explicar, hermano, de qué se trata este asunto. Oramos por las peticiones. A ver, levante su mano en alto conmigo. Padre, ahora venimos ante tu presencia a presentarte nuestras peticiones esta noche. Por favor, te rogamos que las atiendas y que las resuelvas, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia. Recuerda que estamos aquí en la tierra y necesitamos, Señor, tu ayuda, tu provisión, tu sanidad. Necesitamos que nos animes, que nos motives, que nos atraigas hacia ti, Señor. Ten misericordia, por favor, y resuelve estas necesidades, te lo rogamos. Ahora quiero decirle, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo, hermano, nos dejó muchas bendiciones a través de declaraciones que hizo. En primer lugar, porque necesitaba poner en orden las cosas, pues. Recuerde que cuando Él vino a la tierra, vino a encontrar a Israel desordenado. Cumplían la ley como ellos querían. Por eso un día les dijo: miren, el que cree en mí, como dicen las escrituras. Porque cada quien cumplía como quería, violaban la ley, no les importaba. Entonces necesitaba poner en orden las cosas. Y en segundo lugar, porque con estas declaraciones, fíjese, hermano, ahora nos servirán a nosotros para que entremos en el orden divino de Dios, pues. Ahí podemos nosotros darnos cuenta cómo es que hay que vivir la vida con Dios. Y entonces una de esas declaraciones está en estos versos, en los 40 y 45, cuando enseñó, fíjese, acerca del trato que debemos de tener con Israel, porque ahí se está refiriendo a Israel. Y entonces dice ahí que respondiendo el rey, porque le está diciendo: miren, va a llegar un día en que voy a venir como rey, me voy a sentar en el trono y voy a juzgar a todas las naciones de la tierra. Y entonces les está diciendo, el respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Les está diciendo: miren, así como ustedes ayudaron a Israel cuando estuvieron viviendo en la tierra, se ayudaron a Israel, me estoy refiriendo a la nación de Israel en el Medio Oriente, pues, o a los israelitas, a los judíos, donde quiera que estén en el mundo. Entonces él dice: a mí me lo hicisteis. Y dice el verso 45 que también les va a decir a otros: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, los que no los quisieron ayudar, tampoco a mí me lo hicisteis. Entonces, cuando dijo ahí en verdad os digo, estaba haciendo la declaración, pues. Y esta declaración es importante, fíjese, porque
así como las naciones, así como traten a Israel, así el Señor los tratará a ellos en el juicio final, hermano. O sea que el juicio de las naciones va a ser en base a cómo hayan tratado a Israel, pues. Así el Señor los va a tratar. A los que trataron bien a Israel les va a decir: muy bien, ustedes ayudaron a Israel, yo los voy a ayudar ahorita a ustedes. Y aquellos odiaron a Israel, no los ayudaron, ahorita yo no los puedo ayudar a ustedes. En base a eso es que va a juzgar a las naciones. Ahora dice la Biblia, fíjese, que cuando llegó el tiempo de que Dios formara una nación en la tierra, porque iba a enviar a Jesucristo, a su Hijo unigénito, a nacer a la tierra, dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15, Dios les ofreció un Salvador. Dios dijo: yo voy a rescatar al ser humano porque fue engañado por la serpiente. Estaba en inocencia en el huerto y la serpiente se metió y los engañó. Entonces Dios dijo: yo les voy a enviar. En otras palabras, si usted lee ese verso, dice ahí, Dios les está diciendo: voy a enviar a un Salvador que le va a golpear en la cabeza a la serpiente, y la serpiente lo va a herir en la parte de atrás del pie, en el calcañar. Le va a morder, pero él le va a dar en la cabeza y va a destruir a la serpiente. Se estaba refiriendo a que iba a enviar a su hijo a la tierra, pues, a nacer para salvar a los seres humanos. Pues entonces, cuando llegó el tiempo de que Dios dijo: bueno, voy a empezar a formar a la nación donde va a ir a nacer mi hijo, dice la Biblia en Génesis 12 que Dios llamó a Abraham, que era de la descendencia de Sem. Acuérdense que a partir de Noé, del diluvio, se acuerda del barcote, ¿verdad? ¿Se acuerda? Dios comenzó una nueva humanidad con Noé. Y Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Dice la Biblia que Jafet, que quiere decir cabeza, que quiere decir arriba, pues, estar arriba, se fue a poblar toda la parte de Europa, que ahora conocemos como Europa. De ahí salieron los anglos, sajones, teutones, todos los tones y los tonos también, los galos, los griegos, todos esos. Por eso son raza blanca, porque Jafet así era, pues, raza blanca de alta estatura, ojos verdes, pelo amarillo. Can, dice la Biblia, se fue a habitar el África. De ahí salieron todos los negritos. Can tuvo un hijo que se llamó Cus, y Cus quiere decir el negro. De ahí salieron todos los negritos, fueron a habitar África. Y para el lado del Asia se fue Sem, todos los semitas, pues. Ahí, entonces Abraham era un descendiente de Sem. Entonces Dios llamó a Abraham, que era descendiente de Sem, y dice la Biblia que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y Dios le dijo: salte de ahí, por favor, no es ahí donde yo te voy a usar, sino que tienes que irte a Canaán, más o menos unos, como, no sé si 2,000 kilómetros o 4,000 kilómetros de distancia, 2,000 kilómetros, tenía que caminar hasta donde estaba Canaán, porque era en Canaán donde Dios lo iba a usar para formar el nuevo pueblo, o el pueblo donde iba a ir a nacer Jesús. Dice Génesis 22:17 que ya estando en Canaán, Dios le ofreció a Abraham una doble descendencia. Fíjese, mire ese verso conmigo. Génesis 22:17 dice que le dijo: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Y le dijo cómo la iba a multiplicar. Dice ahí que le dijo: como las estrellas del cielo primero. O sea que le digo: te voy a dar una descendencia celestial. Y después le dijo: y como la arena en la orilla del mar. O sea que le estaba diciendo: te voy a dar una descendencia también terrena, una celestial y una terrena.
Le estaba ofreciendo una doble descendencia. Y tu descendencia, le dijo, esas dos descendencias van a poseer las puertas de sus enemigos. Entonces le estaba ofreciendo una descendencia celestial como las estrellas, que esa es la descendencia que es la iglesia de Cristo, pues, que somos usted y yo, hermano. Estaba ofreciendo una descendencia espiritual celestial, que es la iglesia de Cristo. Y le estaba ofreciendo una descendencia terrena como la arena del mar, que es el Israel natural que está en el Medio Oriente. Esos que viven allá peleándose con todo el mundo. Esa es la descendencia terrena. Entonces dice Gálatas 4:4 que cuando llegó el tiempo, fíjese, entonces Abraham se multiplicó. Usted sabe que tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 13 hijos, pero con 12, esos 12 se multiplicaron y se formó el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel ya estaba formado, dice Gálatas 4:4 que cuando llegó el tiempo, el Señor nació ahí en el Israel terreno, así como Dios lo había dicho. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice la Biblia que Dios envió a uno de los Gabrieles a hablarle a María. Usted se recordará, se recuerda del 24 de diciembre, medianoche, ¿verdad? De los regalos, ¿se acuerda, verdad? Y entonces nació Jesús ahí en el Medio Oriente, ahí en Israel, porque era el pueblo que Dios formó especialmente para eso, para que vinieran a ser su hijo unigénito a la tierra. Y dice Apocalipsis 3:20 que cuando llegó el tiempo también, entonces el Señor también nació en nuestros corazones, hermano, como iglesia de Cristo que somos. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Primero nació en el Medio Oriente y después entonces nació en nuestros corazones y se formó el pueblo espiritual de Dios que somos usted y yo ahorita. Por eso ve que yo le he dicho a usted que a nosotros nada nos une, ni los mismos gustos tenemos. Fíjese. A mí me gusta el fútbol y a usted no. Yo voy por el América y usted por los Chivas. O al revés, pues. Ni comemos lo mismo. Pero sí tenemos algo en común, que es que tenemos al Señor Jesucristo en el corazón. Y eso nos hace ser el único pueblo de Dios. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso quiere decir, va a ser un pacto con usted, pues es que es el pacto de la salvación. Acuérdense que antiguamente o en Israel, cada vez que llegaban a un acuerdo o hacían un pacto, entonces se sentaban a comer para sellar el pacto. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí, pues. Quiero nacer en tu corazón, voy a tocarlo, ábreme la puerta y si tú lo abres, entonces vamos a hacer un pacto de salvación y yo voy a estar contigo en tu corazón. Y entonces se formó la iglesia de Cristo y somos el pueblo de Dios también. ¿Ya se da cuenta? Entonces hay un pueblo espiritual celestial que somos nosotros y hay un pueblo terrenal que está allá en el Medio Oriente. Lo interesante de que Dios haya escogido a Israel, fíjese, hermano, está en que dice Génesis 3:7 que Dios escogió a Israel porque fue Israel el que cubrió la desnudez de Adán cuando Adán pecó. Porque muchos se preguntan por qué tenía que nacer Jesús allá, por qué no nació en otro lado. No digo pues que una vez una hermana me dijo, ¿y por qué no nació en México? ¿Yo qué tengo que ver con Israel? ¿Qué me importan a mí ellos? A ver que cantamos el Santo de Israel está aquí y adoramos al Santo de Israel. Ya decía, ¿por qué no adoran a la Santa Guadalupe de México? Porque yo soy de ahí, ella. Y la gente, y a veces hasta nosotros nos hemos preguntado, ¿pero por qué nació allá? ¿Por qué fue a nacer allá, tan lejos? Porque Dios escogió a Israel
Porque cuando Adán pecó, dice ahí, mire, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Se acuerda que Eva comió del fruto, verdad? Del árbol de la ciencia del bien y del mal que el Señor les había dicho que no comieran. Y le dio a Adán, dice, Adán también comió. Y entonces dice ahí que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces hubo alguien que los ayudó. Porque dice que cosieron ojos de higuera y se hicieron delantales. Hubo un árbol que se llama la higuera. ¿Ha oído usted de la higuera? La higuera es Israel. Cuando Israel los miró desnudos ahí, o cuando Israel los miró que se avergonzaban porque se dieron cuenta que estaban desnudos, y es como que Israel les hubiera dicho, miren, no, yo los voy a ayudar, no tengan pena, a ver, tápense. Y les dio hojas. Hojas, acuérdense que el Señor nos ve a nosotros como árboles, hermano. Y cada nación tiene un árbol. Y ahí en el huerto ya estaban los árboles, ahí estaban las naciones. Por eso usted va a ver que todas las naciones se identifican con un árbol. Por ejemplo, Guatemala se identifica con una ceiba. Ese es su árbol. De seguro que la ceiba ya estaba ahí, pero la ceiba ingrata no quiso darle ramas a Adán para taparlo, hermano. Entonces Dios dijo, no, esa nación no la escojo. Imagínense, México tenía un nopal. Padre Santo, eso no es árbol. México haber dicho, hacete para allá, si no te pincho con las espinas. Y Dios dijo que mucho menos vas a escoger a México. Si un árbol, un nopal, ese estaba lastimando a Adán si estaba desnudo. Y usted ve, por ejemplo, el Líbano, tienen un árbol que es el Líbano, su árbol, su representación. Y ahora las naciones que no tienen árbol, de seguro que no estaban ahí en el huerto, ni son naciones reconocidas por Dios. Pero los árboles estaban ahí. Dice la Biblia que Dios plantó toda clase de árboles y árboles frutales, y le dijo a Adán, mira, puedes comer de todos los árboles, menos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hasta el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, estaba ahí. Y estaba el árbol de la sabiduría creada, pues que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces cuando Adán y Eva desobedecieron, hubo un árbol que los cubrió. Entonces cuando Dios miró la actitud de la higuera, dijo Dios, a la higuera voy a escoger. Esa higuera tiene buenas intenciones. Yo pensé que era mala gente, yo pensé que era como el nopal, o como la ceiba, o como el Líbano, o como el pino, como cualquier otro árbol. Dijo, no, a la higuera voy a escoger. Acuérdense que la higuera no es un árbol frondoso ni hermoso, pues. Pero Dios dijo, escojo a la higuera porque ayudó a Adán. Cuando lo vio desnudo, le tendió la mano y lo cubrió. ¿Comprende? Eso es lo interesante de Israel, pues, en que Dios lo escogió en primer lugar porque cubrió la desnudez de Adán desde el principio. Por eso dice la Biblia que Israel fue escogido desde la fundación del mundo. En cambio usted y yo, la iglesia de Cristo, dice la Biblia, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que usted y yo estábamos adentro de Cristo, así como Eva estaba adentro de Adán. Cuando Dios dijo, bueno, voy a crear, ahí estábamos usted y yo adentro de Cristo y ahí nos escogió. En cambio Israel no. Israel, Dios lo escogió por esta actitud que tuvo ya en el huerto desde la fundación del mundo. ¿Comprende? Entonces dice Génesis 13:10 que Dios envió a Abraham a Canaán. Porque a veces la gente también se pregunta, bueno, ¿por qué escogió a Israel? Ya le dije por qué. Ya no es un misterio, ahora usted ya lo sabe. Y la gente también se pregunta, bueno, ¿y por qué lo envió a Canaán? ¿Por qué si Abraham vivía en Ur de los Caldeos, por qué no ahí lo bendijo? Si ahí estaba su casa, ahí tenía sus propiedades. ¿O por qué no lo mandó a España o a Europa o a Egipto? ¿Por qué lo mandó a Canaán? ¿Por qué lo mandó a Canaán? ¿Qué tenía que ver Canaán?
Tenía que ver mucho. Fíjese que Dios envió a Abraham a Canaán porque en Canaán estuvo el huerto del Edén, hermano. Dice la Biblia que cuando Dios escogió un lugar en la tierra para poner el huerto donde puso a Adán, escogió Canaán. Muchos dicen que es un lugar estratégico, que es el centro de la tierra que une 3 continentes, ahí el africano, el de Asia y el de Europa, y que es muy estratégico, por eso el diablo lo quiere agarrar. Puede ser, pero Dios mandó a Abraham ahí porque Abraham estaba en Ur. ¿Ha oído usted que ahí en Ur, en Babilonia, ahí está el río Tigris y el Éufrates, ¿verdad? ¿Ha oído eso, verdad? Y todos dicen, es que ahí comenzó la humanidad, ahí estaba el huerto del Edén, porque el Tigris y el Éufrates se mencionan en el Génesis. Pero el Génesis no se estaba refiriendo a esos 2 ríos, hermano. La maldad ha engañado a la humanidad haciéndoles creer que ahí estaba el huerto. Y le puso por nombre Tigris y Éufrates a esos 2 ríos feos que están ahí en Irak. Y tiene engañada a toda la humanidad pensando que ahí estaba el huerto. Y entonces ahí estaba Adán o ahí estaba Abraham en Ur, porque pensaban que ahí había estado el huerto. Pero entonces Dios le dijo, no, el huerto no estuvo aquí, el huerto estuvo en Canaán, vete para allá porque ese lugar es el que yo escogí. Ahí está una serie de montes que se llama el monte de Sión. Dios le dijo, ese es mi monte. Es una imagen del monte celestial, Sión celestial, está aquí en la tierra y está ahí. Por eso vete para allá. Mire, dice Génesis 13:10 que Lot lo miró. Dice ahí, alzó Lot, cuando Lot se separó de su tío Abraham, dice que alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, porque Abraham le dijo, bueno, Lot, separémonos, ya no nos peleemos, escoge tú dónde quieres ir. Si tú vas para allá, para el norte, yo me voy para el sur. Si tú vas para el este, yo me voy para el oeste. No tengas pena, le dijo, te doy el chance que escojas primero qué querés. Y entonces dice que Lot alzó sus ojos y vio el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Dice ahí, esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Y entonces mire cómo lo miró, como el huerto del Señor, porque ahí estuvo el huerto, hermano. Lot lo miró y entonces Lot dijo, me voy para allá, porque ahí estuvo el huerto. Entonces el huerto del Edén estuvo en Canaán. Por eso Dios mandó a Abraham allá para que fuera a recuperar ese lugar que el diablo le robó a Dios y lo empezó a destruir, sabiendo que era el lugar de Dios, ¿comprende? Sabiendo que ahí estaba el monte de Dios, pues. Entonces, por eso es interesante que Dios haya escogido a Israel, fíjese. Por esas 2 razones, pues. O sea que no es que Dios se le haya antojado que Jesús viniera ahí, como cree la gente. Por eso muchos pelean contra el cristianismo, porque dicen, no, esa es una religión de los judíos. Ya ve que se han levantado los mayas, hermano, formando otra vez sus sacerdotes y sus ritos de brujería y hechicería, matando animales, haciendo sacrificios, porque dicen, esta es nuestra religión aquí, no tenemos nada que ver con Israel. El que quiera ser cristiano, que se vaya para allá. Aquí el que quiera vivir aquí tiene que ser maya o azteca, o cada quien en su lugar, pues, o inca. Se han rebelado porque no entienden que Dios escogió a Israel por esa razón, hermano, y mandó a Abraham a Canaán porque ahí estaba el huerto. El diablo los tiene engañados. Entonces, saber que Dios ha escogido a Israel es importante, porque ahora, así como respetamos y amamos la iglesia de Cristo, usted respeta la iglesia, ¿verdad? Y ama la iglesia, ¿verdad? Bueno, así como respetamos y amamos la iglesia de Cristo, así también tenemos que respetar y amar a Israel allá en el Medio Oriente. Porque como tratemos tanto a la iglesia como a Israel, así el Señor nos va a tratar a nosotros, hermano. Por ejemplo, si usted viene aquí a la iglesia a hacer desórdenes, a meter problemas,
a meter rencilla. Así Dios lo va a tratar a usted, porque somos el pueblo de Dios. Y Dios no va a permitir que usted ofenda a su pueblo. Si usted desprecia a Israel y empieza a decir, no, que esos judíos feos, horribles, que se vayan por allá, que los echen de ahí, esa tierra es de los árabes, así Dios lo va a tratar a usted, porque ese es el pueblo de Dios, hermano. ¿Comprende? Sí, entonces por eso es importante que sepamos esto, porque así como usted trate a la iglesia o trate a Israel, así Dios lo va a tratar a usted también. Con la misma vara con que usted mida, así Dios lo va a medir a usted también. Entonces, todo comenzó, dice ahí el Evangelio de San Mateo. Vaya ahora conmigo a Mateo 25. Todo comenzó cuando el Señor comenzó a enseñar acerca del juicio final ese día. Dice Mateo 25:32 que en el día del juicio final, en el trono blanco, que va a ser el último juicio que Dios va a hacer después de los 1000 años que el Señor gobierne la tierra y el Señor vaya a juzgar a todos. Claro que a la iglesia no. Entonces dice ahí Mateo 25:32 que el Señor va a hacer dos grupos. 25:32 y 33 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos y a otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dice el verso 33: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Haga de cuenta que este es el trono. Entonces va a separar a las naciones, a una las va a poner a su derecha y las va a llamar ovejas, y va a jalar a los otros, los va a poner a su izquierda y les va a decir cabritos, cabrotes, cabros. El cabro es el macho de la cabra, que es el símbolo de los satanistas, hermano. Usted lo ha visto. Es la estrella de 5 picos que hacen con los 2 cuernos. Los va a poner a su izquierda. Y entonces dice Mateo 25:40 que el Señor, enseñándoles que en el juicio va a ser 2 grupos de las naciones. Fue en ese momento cuando el Señor les dijo que cada nación será ubicada en base a como cada nación trató a Israel. Dice ahí que les va a decir: miren, por cuanto, verso 40, el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, hablando de Israel y de la iglesia, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Quiero decir: oveja, ven a mi derecha. Y el otro grupo les va a decir: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Entonces los va a poner a la izquierda y los va a llamar cabritos. Mire cómo va a ser el juicio final, hermano. Entonces, en base a cómo hayan tratado a Israel y a la iglesia, así los va a colocar, los va a ubicar en el juicio final. Ahora, el buen trato, fíjese que el Señor espera que las naciones le den tanto a la iglesia como a Israel, es decir, al Israel espiritual como al Israel natural. Son 6 tratos que Dios espera. Yo quiero que usted los vea conmigo a la luz de esta palabra, y quiero que los vea conmigo, porque así tiene que tratar usted a la iglesia, hermano, y así tiene usted que tratar a Israel. Pero usted era pastor, no, pero si yo soy de la iglesia, bueno, quién sabe. Como dijo el Señor, al final vamos a ver si usted era o no era. Entonces, para que no vaya a ser juzgado como cabrito, tiene que conocer cómo quiere el Señor que usted trate a la iglesia, hermano. Y cuando le hablen de Israel que está en el Medio Oriente, ¿cómo quiere Dios que usted trate a Israel en el Medio Oriente? ¿Comprende? Sí. Entonces dice Mateo 25:35. A ver, dígale que tiene a su lado: ánimo, pues, hermano. No te vas a dormir, dígale, porque ahorita comienza lo mero bueno. Lo que nos interesa saber esta noche. Dice Mateo 25:35 que el primer trato que Dios espera que nosotros le demos a Israel y a la iglesia
Es un trato de subsistencia. Porque dice ahí 25:35 que les dijo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Es un trato de subsistencia. Pues eso quiere decir que tenemos que dejarlos existir, hermano. Usted ve por ahí una iglesia, déjelos que prediquen el evangelio, déjelos. Si usted mira a un judío por ahí, bendígalo, bendígalo, dígale: yo te bendigo, tú eres de Israel, va, yo te bendigo porque conozco a tu Dios, dígale. Y tu Dios dice que si yo te bendigo, Él me va a bendecir a mí. Pero si yo te maldigo, Él me va a maldecir a mí. Entonces bendíganlo. Y siempre que pueda orar por Israel, dice el Salmo, ore por la paz de Jerusalén. Dígale: Señor, ten misericordia de Israel que está en el Medio Oriente, por favor, ayúdalos. Recuerda que son tu pueblo, tienen tu bendición, tienen la bendición de Dios, aunque Dios no está ahí, pues. Dios está ahorita aquí con nosotros, pero ellos tenemos que respetarlos porque son el pueblo de Dios. ¿Comprende? No estoy diciendo que con eso van para el cielo, no, si no aceptan a Cristo van para el infierno también, pero no podemos nosotros condenarlos, ni lo que tenemos que hacerles es predicar el evangelio, dice el apóstol Pablo. Decirle: miren ustedes, hombre, ustedes son el Israel de Dios, acepten a Cristo como Salvador, arrepiéntanse. Ahora, claro, si dicen que no, se van a ir al infierno, igual que todos, pero nosotros tenemos que bendecirlos, dice la Biblia, bendecirlos, hablar bien de ellos. Decirle: Dios, bendícelos, por favor. Te pedimos por la paz de Jerusalén. Dales sabiduría, dales inteligencia. Entonces, Dios espera primero un trato de subsistencia. Es decir, dejarlos existir. ¿Ya ve cuántas naciones están en contra de eso, hermano? Están diciendo: no, que es Israel, porque está ahí, que se salga de ahí. Ellos no tienen que estar ahí. Estaba viendo un documental yo que Israel tiene ahorita más pruebas de que Jerusalén es de ellos que las pruebas que tienen los árabes. Los árabes no tienen ninguna prueba. En cambio, los israelitas han encontrado, han hecho excavaciones, han encontrado y un montón de cosas desde el tiempo de Abraham, donde se ve que ya Jerusalén les pertenecía a ellos. Los árabes no tienen nada, sino que solo están ahí porque el diablo quiere destruir ese lugar, pues. No le digo que ahí estuvo el huerto, pues. Entonces Dios espera un trato de subsistencia, hermano. Si en aquel día usted quiere ser juzgado, aunque la iglesia no va a participar de ese juicio final, pero si alguien quiere ser juzgado como oveja, tiene que darle un trato de subsistencia a la iglesia o a Israel, dejarlos existir. Dice Mateo 25:35 que Dios espera de las naciones para Israel un trato de paz. Dice Mateo 25:35: tuve sed y me disteis de beber. Usted sabe que el sediento cuando bebe descansa, hermano, reposa. Por eso el Señor le dijo a la samaritana: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua a él y él te daría agua de vida que te haría reposar, te haría descansar. En cambio, si vienes a beber de esta agua, le digo, de este pozo, vas a volver a tener sed otra vez. En cambio, si bebes del agua que yo te daré, tu alma va a descansar. En otras palabras, el Señor les está diciendo: miren, yo espero que las naciones traten a Israel con paz, que no peleen con ellos, porque es el pueblo que yo escogí, es el pueblo que yo formé para que Jesús naciera ahí. Entonces Dios espera de las naciones un trato de paz. Dice Mateo 25:35 que Dios espera un trato de recibimiento. Eso quiere decir dejarlos habitar en sus tierras, pues, porque les dijo en Mateo 25:35: fui forastero y me recibisteis. Es decir, Dios espera un trato de dejarlos habitar en sus tierras.
a todos los que recibieron a israelitas en todo el mundo, cuando Dios los dispersó y los recibieron, Dios espera ahora que les den la oportunidad de vivir ahí en sus tierras, porque son de ellos, pues. No le digo que tienen muchas pruebas de que eso les pertenece a ellos, pues. Dice Mateo 25:36 que Dios espera de las naciones un trato de cubrimiento. Eso quiere decir dejarlos trabajar para producir, no estarlos estorbando. No, Dios espera que los traten así, pues, que les digan, va, pues, trabajen, pues, produzcan. Mire, los que más han aportado a la humanidad son los israelitas. Han descubierto medicinas, han descubierto una serie de cosas, hermano, y han beneficiado al mundo. Una vez que yo tuve la oportunidad, la única vez que tuve la oportunidad de ir allá, nos decía el guía, íbamos pasando por el desierto y el desierto está floreciendo, hermano. Y le preguntamos al guía de turistas, mire, aquí ustedes han hecho florecer el desierto. Sí, dijo. Acuérdense que ellos inventaron el mini riego, pues, el riego por goteo, que economiza agua y las plantas aprovechan al máximo el agua. O sea que es una ciencia eso, saberle graduar el agua a la grama, y entonces se aprovecha el agua. No es solo de poner los sprinklers y todo el chorro que vaya de ahí. No. Hay que saber cuánta agua se le da, y los goteros, aquellos que dejan caer gotitas de agua también. Entonces nos dijeron, sí, miren todo, y qué belleza, hermano. Es una belleza ver el desierto floreciendo. Y nos dijo, pero eso que ustedes ven ahí no es de nosotros, nos dijo, es de los árabes. Y nosotros les dijimos, ¿y por qué están los árabes haciendo florecer? Pues nosotros les enseñamos el riego por goteo, les enseñamos y les fuimos a decir cómo se hace, y están aprovechando. Ahí sacan su hortaliza, ahí sacan su comida. Miren, hermano, no son envidiosos, pues no están diciendo eso solo para nosotros, que nadie lo sepa. No, lo dan a la humanidad. Muchos que han descubierto o inventado medicinas, las han hecho públicas sin estar cobrando. Son los avaros los que nos roban y ponen la medicina muy cara aquí, hermano. Pero ellos, Dios los ha bendecido con eso, pues, y han hecho tantas cosas. Entonces, dejarlos trabajar para producir un trato de cubrimiento, pues. Dice Mateo 25:36 que Dios espera que las naciones traten a Israel con un trato de sanidad. Eso quiere decir dejarlos que se recuperen. Dice ahí 25:36, estuve enfermo y me visitasteis. Entonces, dejarlos que se recuperen, pues. Si no los podemos ayudar con algo para sanarlos, dejarlos mejor que se recuperen de todas las golpes que han llevado en la vida. Sabe que Hitler mató 6 millones de ellos, hermano, pero no los pudo acabar. Entonces, dejarlos que se recuperen. Dios espera que un trato de las naciones para Israel, así pues. Y dice Mateo 25:36 finalmente que Dios espera un trato de compañía, es decir, no dejarlos abandonados, hermano. No decir, ¿qué me importa a mí, Israel? Ahí que los acaben, que miren cómo salen. No. Dios espera que usted los acompañe, porque dice Mateo 25:36, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces son 6 tratos que Dios espera de nosotros, tanto para la iglesia como para Israel, porque somos el pueblo de Dios, hermano. Usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios me escogió a mí? Porque usted, antes de venir a nacer a la tierra, ya le he enseñado yo. Cuando el Padre allá le enseñó el plan Cordero de Dios, usted le creyó y usted lo aceptó. Entonces Dios le dijo, bueno, vas a ir a nacer a la tierra, y cuando estés allá vas a oír a un predicador predicar, ahí aceptas al Cordero. Y venimos, hermano, y un día usted oyó un predicador y como que usted dijo, eso es para mí.
como que en su corazón había algo que decía, y usted vino y levantó la mano y dijo: yo acepto a Cristo como Salvador. Yo acepto a Cristo como Salvador. Quiero el perdón de mis pecados. Gloria a Dios. Y ahora aquí estamos y somos la iglesia de Cristo. Y camino vamos, como cantamos, camino vamos para el cielo. Y la gente se burla y dice: ¿cómo no son ustedes? Pues sí, son nosotros. ¿Qué quiere que haga? Si a nosotros nos escogió Dios, hermano, usted entendió el plan Cordero de Dios, pues. Es más, usted fue el que le dijo al Padre Celestial: déjame ir a nacer a la tierra, por favor, porque quiero conocer al Cordero allá en la tierra. Aquí ya lo conozco, usted lo miraba ahí, pero quiero ir a la tierra y conocerlo. Entonces el Padre dijo: bueno, pues espérate, voy a buscar una oportunidad, a ver que tu papá se acueste con tu mamá. Y que tu mamá se embarace de tu papá. Y entonces nació usted. ¿Cómo fue el asunto? No me pregunten, no sé. Pero lo cierto es que usted ahí nació. Por eso dice la Biblia que no podemos juzgar a los padres, hermano, sino al contrario, honrarlos, darles gracias, porque por ellos estamos aquí. Si su mamá le dice: mira, dice, tu papá fue un ingrato, borracho, me agarró, me violó, usted dígale: madre, hombre, gracias a Dios que yo nací y conozco a Cristo como Salvador, es lo más importante. ¿Qué importa cómo haya sido? Usted nació y está aquí en la tierra. Y ahora oye el mensaje del Cordero de Dios y usted dice: ese Cordero yo lo oí, en algún lado lo oí, yo lo quiero, yo lo acepto como mi Salvador. Claro. Por eso es que usted y yo estamos aquí. ¿Comprende? Así es el Israel que está en el Medio Oriente, hermano. Dios lo escogió por eso. Lo que pasa es que el diablo le ha hecho creer a las naciones que son mentiras, que son unos aprovechados, que son aliados de Estados Unidos y que tienen que echarlos de ahí porque ninguna nación del occidente debe estar en el oriente les pertenece. Es mentira del diablo. Ese territorio es de Dios. Dios se lo dio a Abraham. Ahí puso Dios el huerto del Edén. Entonces Abraham lo recuperó y ahí está el pueblo de Dios ahorita, hermano. ¿Comprende? Entonces, en base a esos tratos que las naciones le den a Israel, así el Señor va a clasificar a las naciones al final, pues. Dice Mateo 25:33. A ver, animo al que está a su lado, dígale: ánimo, pues, hermano, que esto continúa, dígale. Y va a terminar hoy en la noche, dígale. No va a quedar un capítulo para el día siguiente. Dice Mateo 25:33 que unos serán ovejas y otros serán cabritos. Dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y las ovejas, los de la derecha, dice 25:34, les va a decir: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino de Dios. Por haber tratado bien a Israel, fíjese. Porque alguno dijo: bueno, ayuden a Israel, pobrecitos, merecen estar ahí. Ellos son los que tienen que estar ahí. Dice: es que se está metiendo un mosco aquí, hermanos. No se asuste. No es que estoy viendo un ángel, no, es un mosco que se está metiendo ahí. Y entonces dice 25:34, vea conmigo, dice ahí que entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, donde están todos los árboles, pues en el huerto, y les va a dar de herencia el reino. Y dice Mateo 25:35 que las ovejas van a preguntar: why, que en inglés quiere decir ¿por qué? Y Dios les va a contestar: because, que en español quiere decir ¿por qué? Dice ahí, mire, Mateo 25:35, decir: ¿por qué nos estás dando a nosotros esto? Entonces le va a decir: porque tuve hambre y me disteis de comer. Dice 25:35, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo
y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ahí está, mira, ahí están preguntando ¿por qué? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Como que van a decir, no entendemos por qué nos estás dando este galardón. No entendemos por qué. Entonces dice 25, 40 que el Señor les va a responder. En verdad les digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, hermano, que si vamos a servir, que sirvamos como que le estamos sirviendo al Señor Jesucristo, como que el Señor Jesucristo estuviera ahí. Si usted va a hacer algo por alguien en la iglesia, hágalo como que se lo está haciendo al Señor Jesucristo. Porque después el Señor le va a decir, ayudaste a este, ¿verdad? Sí, Señor. Bueno, entonces toma pues tu galardón, tu premio. Usted va a decir, Señor, ¿cuándo te ayudé a ti si no te vi? Hasta ahorita te estoy conociendo físicamente. El Señor le va a decir, pero es que un día José Arriaga tenía sed y le alcanzaste un vaso de agua con un mosco. Por cuanto te acomediste a dárselo a él, a mí me lo estabas dando realmente. Oh, va a decir usted, yo pensé que era a José Arriaga, por eso hasta un mosco le metí ahí. Ya se fue. Y el Señor va a decir, no, era a mí a quien realmente lo estabas haciendo. Hiciste el favor de ayudar al de este o a la de esta, como dice usted. A mí me lo estabas haciendo. Tú pensaste que era a ellos, pero no, era a mí. Uy, va a decir usted, ¿cómo no les di más? ¿Cómo no? Una jarra de agua le hubiera llevado yo al pastor ahí. ¿Qué tal saber? Pero ya va a ser tarde, pues. Entonces dice que le van a preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos estás dando esto? No entendemos. Y uno le va a decir, pero es que lo hicieron a Israel, ayudaron a un israelita, bendijeron a Israel, oraron por Israel. Por mí, a mí me lo estaban haciendo. Yo lo sentía en carne propia, como decimos. Pero también los cabritos, hermano. Los cabritos, dice que a los de su izquierda va a dar la orden, Señor, que los tiren al infierno, que los tiren al lago de fuego. Mire, dice 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y qué le parece que los cabritos también van a decir, Señor, ¿y por qué? Why? ¿Por qué nos vas a tirar al infierno si tan buena gente que somos? ¿Por qué? Si lo único que hicimos fue vivir en la tierra. Vive y deja vivir. ¿Por qué si no hicimos nada malo? ¿Por qué nos vamos a merecer el infierno? Dice Mateo 25:42. Ahí está la pregunta que le van a hacer, mire. Porque tuve hambre, les dijo el Señor, y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Fíjese que ahí se está refiriendo a la iglesia de Cristo, pues. No está diciendo que va usted a visitar a todos los presos, no. A los hermanos de la fe de nosotros que por alguna razón el sheriff los agarra, a ellos son los que hay que ir a visitar. No está diciendo que va al hospital a ver a todos los enfermos, porque hay un montón de hijos del diablo, gente que no quiere nada con Dios, reprochando, peleando. No está diciendo que vayamos a visitar a los enfermos entre nosotros que por alguna razón tienen que ir al hospital. A él tiene que ir a visitar usted. ¿Comprende? Sí, no se confunda. El humanismo dice que hay que ir a todas las cárceles.
la iglesia no es humanista, hermano. La iglesia es cristiana, ¿comprende? Entonces, porque usted mira que los humanistas agarran estos versos, hermano, para presionar a la humanidad a que hagan el bien. Entonces ponen a un niño todo panzón, barrigón, ahí dice: mira, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y la gente dice: sí, y a la iglesia no le dan dinero, pero a esos panzones, barrigones, haraganes son. Sí, porque vaya a ver al África. ¿Por qué está esa gente así? Porque son brujos y hechiceros. Nuestros países están como están porque son brujos y hechiceros, santeros. Ahí para eso sí dan el dinero y gastan, pero para comer no comen. Entonces están diciendo, ponen a alguien ahí, pobrecito, miren a este pobrecito, no tienen que comer. Pues sí, todos se lo gastan en brujerías, los brujos engordando, y ellos, ¿por qué no comen? Tienen la maldición de la brujería encima, de la hechicería. Entonces el Señor no está hablando de ellos, el Señor está hablando de nosotros, la iglesia, o de Israel, que está en el Medio Oriente, ¿comprende? Entonces les va a decir: tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber. Dice ahí: fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Sé que no está hablando el Señor de los homeless y de todos los que, no, está hablando de nosotros aquí. Porque por alguna razón alguno de nosotros a veces está en un trato de pobreza, hermano. Porque son los tratos que Dios usa para humillarnos. Usted, el Espíritu le habla y usted agarra su dinero y se lo da al hermano o a la hermana y dice: mira, hermano, toma esto, que Dios te bendiga, es una ofrenda. Entonces tuvo hambre y le dio de comer, ¿comprende? Se está refiriendo a nosotros, no se está refiriendo a todo el mundo. Sino, hermano, cuando acabamos de darle a todos, se está refiriendo a la iglesia. Le está diciendo: ayudaste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces les está diciendo: estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Por eso mucha gente se enoja con la iglesia, hermano, y dice: no, esos pastores ladrones, en lugar de engordar y echarse todo el dinero encima, ¿por qué no se lo dan a los pobres? ¿Cómo no, chon? Que le den ellos. ¿Por qué no le dan ellos? Dios nos da dinero a nosotros, hermano, para la iglesia, ¿comprende? Y no para todos de la iglesia tampoco. Para los que el Espíritu Santo nos dice que le demos, el Espíritu dice: no. La iglesia no es humanista. Los humanistas son los que quieren que la iglesia saque todo y vayan y, ¿cómo no, chon? ¿Por qué no van ellos? Ellos no dan nada. ¿Cuándo nos han dado a nosotros, hermano, algo para? Nunca. ¿Cuándo dicen: voy a dar una ofrenda en la iglesia? Pues que mangos. Pero sí son buenos para exigir y decir: la iglesia que vaya y que, ¿cómo no? Si no han dado nada. ¿Comprende? Está hablando de nosotros, por eso le está diciendo: ustedes trataron a estos así, a mí me estaban tratando. Acuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. El cuerpo de Cristo no es todo el mundo, no es toda la gente, no. Somos los de la iglesia de Cristo. No todos, solo los nacidos de nuevo por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice que los cabritos también responderán diciendo, dice 25:44, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Dice, ya un paso de ser tirados al infierno, decir: pero si nunca te miramos, en la tierra nunca te vimos. Entonces dice 25:45 que él le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, y lo va a señalar a usted, y usted ahí, tu vecino te ayudó algún día, ya viste, no lo ayudaste. Es decir, ¿oraste por Israel alguna vez? No sabía ni orar, ya viste.
no se lo hiciste a estos. ¿Cuándo dijiste vamos a ayudar a los de la Iglesia de Cristo que están ahí en 6023 North 31 Drive? Vamos a ver qué necesitan. Nunca, hermano. Una vez me mandó mi familiar una nota, un email, diciéndome, mira, fíjate que estoy dando clases en tal universidad, tales clases, y necesito un proyector. ¿No tendrás uno por ahí que te sobre? Que me lo mandes para que yo dé clases en la universidad. Yo le dije, mira, familiar, tengo 4, Beautiful, que acabamos de quitar de aquí. Pero no te doy. ¿Y por qué? Me dijo, guay. ¿Cuándo la universidad le ha dado algo a la iglesia? Le dije, ¿cuándo? Cuando esos hijos del diablo han dicho, a ver, ayudemos a la iglesia de Cristo aquí en la ciudad, démosles dinero, démosles, nunca. ¿Y por qué les voy a dar yo a ellos? Decirle a esos zaraganes que te compren, les dije, hijos del diablo, ellos que te compren, si es para ellos. Ni eso te pueden comprar, le dije, qué barbaridad. Para más nosotros, aquí tengo yo 4, le dije, y ahí los tengo y no los usamos. Ya ni los niños los usan, le dije. Ahora tenemos puro high definition 3D. ¿Verdad que tenés? No seas así, si es para la educación del pueblo. ¿Qué me importa a mí la educación de los pueblos? Le dije. ¿Cuándo la educación de los pueblos han dicho démosle algo a la iglesia? Nunca. Al contrario, nos maldicen, nos quieren echar, nos quieren quitar lo que Dios nos da. ¿Por qué te voy a dar? Le dije. Por allá, le dije, yo conozco a esa gente, si yo estuve ahí. Hablan mal de nosotros. ¿Qué? ¿Se van por allá? No te doy, le dije. Esto es para la obra de Dios. Si un pastor aquí necesita, con mucho gusto. Si me hubieras dicho, mira, es para la iglesia, el pastor, con mucho gusto, yo lo ayudo. Pero para la universidad, ateos, ni nos dejan ir a enseñar nada de Dios ahí, hermano. Se ríen de nosotros, se burlan, dicen que somos ignorantes, que somos lo peor de la humanidad, que se van por allá. Y Dios te compren. ¿Comprende? Entonces el Señor les va a decir, no ayudaron a estos. Yo tampoco les voy a ayudar ahorita a ustedes. Les dijo, en verdad les digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, a ver, mire de reojo el que está a su lado, ese es un pequeño de Dios, tengan cuidado, hermano. Acuérdese usted cómo es con sus pequeños. Mire, las mamás, uno ya está grandote y todavía lo miran a uno como bebé. Todavía lo miran a uno como que anda uno todavía con pamper. Tal vez ya ando con pamper por lo viejo que estoy, pero no por ser bebé. Pero las mamás siempre miran a sus pequeñitos. ¿Quién se los toca, hermano? Hágame el favor. Imagínese, Dios lo mira a usted como su pequeñito, hermano. Por eso dijo el Señor, miren, si alguien los ofende, no hagan nada, déjenmelo a mí. Si alguien no les da, no hagan nada, déjenmelo a mí. Yo me voy a encargar de esa gente. Dijo el Señor, mía es la venganza. No hagan nada, mejor denme la oportunidad que se amontone la ira sobre sus cabezas. Y cuando sientan garrotazo, solo van a oír ustedes el grito, ¡ah! Venga a orar por mí. No, muchas gracias. Es el garrotazo que Dios le dio, ahora aguántelo. ¿Comprende? Sí, dice Dios que le dejemos a él la venganza, que no nos martiricemos nosotros ni nos metamos en líos. Mejor solo baje la cabeza. Dice la Biblia que si usted baja la cabeza y se agacha, más duro le va a dar Dios a quien lo está molestando a usted. ¿Comprende? Entonces el Señor les dijo, por cuanto no lo hicieron a uno de tus pequeños, pues. Pero nosotros, ¿qué sabíamos? Nosotros pensamos que eran unos haraganes, vividores, peor esos pastores.
¿Cómo los íbamos a ayudar? Bueno, no los ayudaron, a mí no me ayudaron. Entonces van a ser tirados al infierno. Las ovejas a recibir el reino, a disfrutar el reino de Dios, y los cabritos en diminutivo, no en aumentativo porque se oye feo, es una mala palabra. Los cabritos al infierno, hermano, al lago de fuego. Entonces el Señor, yo para terminar le digo que el Señor Jesucristo vino a la tierra a poner en orden todas las cosas, y una de esas cosas es que el Señor Jesucristo al final va a juzgar a cada nación en base a cómo trataron a Israel. Si usted ama y respeta a la iglesia de Cristo, lo mismo debe de hacer con Israel, hermano. No se ponga de lado los cabritos, porque así Dios lo va a juzgar a usted. Aunque usted diga, pero yo acepté a Cristo, no, véngase al lado de las ovejas. ¿Comprende? Porque así como usted trate, así Dios lo va a tratar a usted. Amén. Muy bien, ¿qué ponerse de pie? Póngase de pie, por favor, hermano. Mire qué bueno es Dios. ¿Se ve que Dios es bueno? Sí, Dios es bueno, hermano, porque nos ha dado la oportunidad a nosotros de entrar a ser parte de sus ovejas. Decía David, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Quiero levantar su mano y decirle gracias, Padre. Gracias porque tú eres mi Padre. A ver, dígale gracias porque tú eres mi pastor. A ver, dígale, Señor Jesucristo, tú eres mi pastor, y contigo nada me falta. Nada me falta. Estoy completo. A ver, dígale, estoy completo contigo, Señor, porque tú eres mi pastor. Tú me das de comer, tú me vistes, tú me sanas, tú me animas, tú envías tu presencia para llenar mi alma. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Abra su boca y dígale gracias, Padre. Gracias esta noche. Gracias porque tú eres mi pastor y yo soy de tus ovejas. A ver, quiere decir ahora, por eso yo bendigo a la iglesia, Señor. Yo bendigo a la iglesia. A ver, quiere extender su mano al que está a su lado y decirle, yo bendigo a este tu pequeño, Señor. Yo lo bendigo, Señor. Lo bendigo y hablo bien de él o hablo bien de ella, dependiendo a quién tenga a su lado. Dígale, Señor, yo bendigo a este tu pequeño. Date cuenta que lo estoy bendiciendo. Ahora quiere levantar su mano y decirle, Señor, ahora bendecimos a Israel en el Medio Oriente. Lo bendecimos porque es tu pueblo. Ten misericordia de ellos, por favor. Permite que tu evangelio les llegue allá y se arrepientan y acepten a Cristo como Salvador. Ten misericordia, Señor. Salva las almas, por favor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Dios es bueno. Oh,